Bienvenidos a Canal 7 de Televalencia, bienvenidos a Vis a Vis. Ya saben que este es un programa de entrevistas en el que intentamos aproximar a nuestro invitado, que es la persona que tenemos hoy, es una persona que tiene muchas cosas que contar, es el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, al que le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Y lleva usted cuánto tiempo en el cargo? Pues 4 meses. 4 meses. Aproximadamente. ¿Cómo cambia la vida estando en un sitio de gestión de estas características a donde estaba usted antes? Porque usted antes era el director general del IVO. Correcto. ¿Cambia Sí, mucho? Evidentemente es un cambio en cualquier momento en la vida en la que tú tomas la decisión de cambiar lo que es tu actividad cotidiana, tu actividad diaria, pues evidentemente el grado de intensidad que aplicas a la labor que realizas, tanto antes como ahora, son labores de una altísima responsabilidad y por tanto la intensidad es mucha, pero sí que es verdad que en las formas cambian muchas cosas, pues cambian los medios, cambian una serie de factores que antes tenían menos importancia, pues y ahora pues son parte del trabajo diario que realizamos. Por eso le iba a preguntar, porque usted hasta ahora ha trabajado como gestor y ahora tiene un papel como gestor, pero hay una parte política importante, muy importante, cuando se es consejero. ¿Cómo se sobrellevan o se solapan estas dos cuestiones? Porque me imagino que no son fáciles. Pues yo creo que aquí hay que pues compensar los tiempos. Quiero decir, pues si antes el 100% de tu tiempo lo dedicabas a la gestión, ahora tienes que seguir dedicando tanto tiempo como dedicabas antes a la gestión y además obtener tiempo para, pues para hacer frente a los medios, la parte más política, como las cortes, etcétera, que son cosas propias del cargo que ahora desempeñamos y que, bueno, y que por supuesto pues son tareas ineludibles y que además hay que aprender a hacer y se hacen con gusto además. ¿Se hubiera imaginado usted hace 20 años cuando acababa en la Facultad de Economía o cuando daba clases en la Facultad de Economía que le llegaría esta faceta política? Yo es que creo que en la vida uno lo que tiene que hacer es trabajar día a día, ¿sabes? Y luego pues las cosas que van llegando pues unas las eliges, otras te vienen dadas, pero que yo lo único que me he dedicado desde que terminé de estudiar fue a trabajar y las cosas que me han ido viniendo pues las he intentado resolver lo mejor posible y eso pues me ha ido llevando a unos sitios y a otros. Los últimos 4 o 5 consejeros que ha habido en la Consellería de Sanidad en la Generalitat Valenciana han sido médicos. Usted es un caso atípico desde hace muchos años. Me suena que el último que no fue médico era Serafín Castellano y de eso hace... Bueno, y Vicente Rambla. Vicente Rambla, Rafa Blasco también. Exactamente, pero después ha habido Manuel Cervera, Luis. ha estado Luis... Sí, bueno, pues yo al final creo que, vamos a ver, la gestión de la sanidad, evidentemente la sanidad pasa por los profesionales sanitarios. Sí que es verdad que una persona que no haya tenido contacto con el mundo sanitario es difícil que entienda a los sanitarios porque, bueno, pues al final es un colectivo que tiene sus características y que es bueno que siendo médico o no siendo médico hayas trabajado con el colectivo para entender lo que son las circunstancias de este colectivo. Bueno, yo llevo 17 años profesionalmente hablando ligado al colectivo médico, al colectivo sanitario y por tanto pues es para mí muy familiar todo lo que tiene que ver con temas sanitarios. Además su familia también se ha dedicado a la sanidad desde el punto de vista médico, ¿no? Sí, pues he dicho que desde el punto de vista profesional 17 años, desde el punto de vista personal mi padre era médico, mi abuelo era médico, mi tío era médico, con lo cual he vivido imbuido en el tema sanitario prácticamente desde que tengo uso de razón. ¿Cómo se puede hacer una buena sanidad con menos recursos que los que teníamos? Vamos a ver, lo que estamos es haciendo un esfuerzo por que los recursos que tenemos, usándolos de la forma más eficiente posibles y también, hay que decirlo, gracias al esfuerzo de esos magníficos profesionales, 60.000 profesionales que trabajan día a día en lo que es nuestro sentido diario, que es la Agencia Valenciana de Salud, que es al final el organismo a través del cual damos asistencia
a los valencianos, bueno, pues con el compromiso de ellos y con el mayor esfuerzo de todo este colectivo, pues hemos conseguido hasta el momento, y por supuesto lo vamos a seguir consiguiendo, optimizar los recursos de tal forma que a través de este esfuerzo que hemos pedido y que hemos obtenido, los valencianos sigan percibiendo la misma calidad que tenían, una sanidad, como he dicho tantas veces, universal, pública, gratuita y de gran calidad, sin ningún tipo de merma en la prestación, con menos recursos de los que en algún momento se tuvieron. Comparativamente con otras regiones de España, económicamente estamos peor financiados en dos cuestiones que son fundamentales, como es la sanidad y la educación. Por eso me imagino que ser consejero de sanidad o ser consejero de educación es más difícil, si cabe, comparativamente con otras regiones de España. Eso es un tema clave, es decir, nosotros tenemos que reivindicar la gran gestión de la sanidad que se ha hecho en esta comunidad a lo largo de los últimos años, porque con unos recursos muy ajustados hemos conseguido dar una sanidad al menos de tanta calidad como cualquiera de las otras comunidades que en el país existen. Nosotros, para que se haga usted una idea, tenemos un presupuesto per cápita del año 2013 de 1.003 euros, dedicándole el presidente Fabra el 39% del presupuesto de la Generalitat Valenciana a las políticas sanitarias. Hay otras comunidades en el país que tienen presupuestos muy superiores, incluso llegando a 1.618 euros, mientras que esa comunidad que le dedica 1.618 euros, su gobierno está dedicando el 32% de su presupuesto a políticas sanitarias. Bueno, esto dice que si al final la cartera de servicios es única para todo el país, nosotros estamos dando una calidad de absoluta excelencia gracias al compromiso de nuestros profesionales, y lo hacemos con unos medios muy ajustados. Por lo tanto, yo creo que aquí lo único que cabe es, sobre todo, felicitar a los profesionales por ser capaces de llevar a cabo una calidad asistencial y un compromiso tan importante como tienen con el valenciano, con un uso tan eficiente de los recursos que en otras comunidades no pasa. Nos han mal acostumbrado los políticos a darnos un poco de todo, porque me refiero en el tema sanitario, cuando uno va a Francia o cuando uno va a otro país de Europa, la sanidad no es gratuita al 100% como es en el caso de España. Es decir, el cobro por receta o el cobro por intervención médica o el cobro por entrar en una urgencia sucede en la mayoría de los países de Europa. Y aquí cualquier planteamiento de este tipo pone los pelos de punta a todo el mundo, ¿no? Bien, bueno, también son culturas distintas, son países distintos y cada uno tiene que adecuarse a la situación en la que vive. Sí que es cierto que todos los valencianos, los españoles en general, tenemos que considerarnos verdaderamente afortunados de tener un sistema sanitario como el que tenemos, al cual el acceso es universal y la gratuidad del servicio es completa, con un grado de excelencia comparable a las mejores sanidades del mundo. Bueno, pues eso yo creo que debemos también, como bien dices, hacer un ejercicio interna de reflexión y bueno, pues y por lo menos considerar esta circunstancia, esta situación, que nosotros la damos por habitual, por tenerla de una forma continua, pero que de verdad cuando uno sale y ve los sistemas sanitarios de otros países se da cuenta que es absolutamente excepcional y además es excepcional por lo brillante, por la calidad y por la accesibilidad y gratuidad del servicio. Me imagino que, lógicamente, usted llega de consejero de Sanidad ahora, pero ha habido otras políticas que se han hecho a lo largo del tiempo y que se ha intentado racionalizar, por ejemplo, en el tema de las cuestiones farmacéuticas, que esto es una ley impuesta por Madrid, y que ustedes están intentando aquí aquilatar al máximo el gasto farmacéutico, no solo con las medidas que ha tomado Madrid, sino con otras medidas recientes como el llevar determinado tipo de productos farmacéuticos a los hogares. Aquí hay dos, como bien dices, dos marcos legislativos. Está la norma básica que nosotros tenemos que de forma obligada adaptar incorporar o adaptar, si existiera algo que adaptar a las leyes de la comunidad autónoma, el marco legal de la comunidad autónoma, y esta es
lo que estás comentando tú, el Real Decreto 16/2012 sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, el cual ya incorporó medidas que afectaban a lo que era el sector farmacéutico en general. Nosotros entendimos que había una serie de medidas complementarias que podíamos tomar que, sin perjuicio de llevar a cabo una minoración de la prestación al ciudadano en cuanto a materia farmacéutica se refiere, podíamos conseguir una mayor eficiencia en nuestros recursos. Y por eso el Gobierno valenciano promulgó, bueno, ratificado por las Cortes, el Decreto Ley 2/2013, en el cual se incorpora una serie de medidas, entre ellas la que comentabas, que es la dispensación a domicilio de determinados productos sanitarios. En este caso se ha empezado con un plan piloto que son los absorbentes y que entendemos que van a tener una mayor eficiencia en el uso de los recursos. Si ya tenían ustedes un poco enfadados a los farmacéuticos, con esta medida me imagino que un poco más, ¿no? Nosotros estamos hablando con los colegios de farmacia, que entendemos van a ser nuestro interlocutor con las oficinas de farmacia. Yo creo que la voluntad de entendimiento es máxima por ambas partes. Evidentemente hay una serie de medidas que hacen que las normas de juego hayan variado, pero bueno, la verdad es que a quién no le han variado las normas del juego en estos años que estamos viviendo, y entonces los farmacéuticos, yo creo que con un sentido de responsabilidad máximo, a través de sus colegios están entendiendo esta circunstancia, estamos dialogando y estoy convencido que vamos a llegar a acuerdos que se van a transformar en la firma de un convenio que permitirán seguir teniendo de interlocutores a los colegios cuando tengamos que hablar de temas referentes a las oficinas de farmacia y la Consejería de Sanidad y mantenernos en la mejor situación posible para ambas partes. ¿A qué cree usted que se debe que un sistema que aquí ya lleva funcionando 14 años, el llamado modelo Alcira, el Hospital de la Ribera, en el que bueno, en sus principios tuvo sus dificultades también desde el punto de vista de la protesta, pero al cabo del tiempo pues ya se han incorporado Denia, Manises, Torrevieja, Elche, Crevillente, y en principio la mayoría de la gente no sabe ni si está gestionado de manera pública o de manera privada. Sin embargo, en Madrid esta medida, que parece que es la que quieren tomar, no sé exactamente si como aquí, produce esas manifestaciones por parte del cuerpo médico y esas encono con el gobierno autonómico de Madrid. Yo creo que hay matices, pero matices que al final son tremendamente importantes. Primero, los tiempos. Es decir, como bien dices, nosotros en el 99 empezamos con el Hospital de Alcira, llevamos a cabo una gestión indirecta, pero como he dicho también muchas veces, aquí lo importante es lo que tú acabas de decir, que es la clave. Es decir, a mí lo que me importa es el usuario, y el paciente cuando va al hospital no tiene que diferenciar si el hospital está gestionado de forma directa o indirecta, tiene que tener la mejor salida posible, que eso es lo importante. Luego, cómo llevemos a cabo esa gestión para intentar hacer sostenible el sistema, que es desde lo que se está trabajando en el gobierno valenciano desde el año 99, por eso tenemos esas cifras que antes te decía de gran eficiencia en el uso de nuestros recursos. Bueno, pues eso es lo verdaderamente importante, es decir, que el ciudadano perciba un servicio de calidad en cualquier caso. Nosotros en el año 99 empezamos con el Hospital de Alcira y transcurridos unos años, en marzo del 2003, nos dimos cuenta que era necesario incorporar a la gestión de este modelo la primaria del departamento correspondiente al hospital de referencia, puesto que si no era difícil la convivencia de ambas partes de la sanidad, absolutamente necesaria su cohesión. Por lo tanto, ahí hubo una primera y única modificación de lo que eran las pautas de comportamiento de este llamado modelo Alcira o modelo concesional, como lo queráis llamar. Bien, a partir de ahí, la apertura de los nuevos centros ha sido, como bien has dicho, desde el año 99 que empezó Alcira hasta el año 2010 que se abrió el último. Ha habido 11 años, con lo cual
ha habido un periodo en el cual se han ido abriendo hospitales donde era necesario, unos porque entendíamos que era la forma adecuada en gestión directa y otros porque entendíamos que era la forma adecuada en gestión indirecta. Quizá estos dos matices que he apuntado, que es el tiempo de apertura de los hospitales y la incorporación de la primaria a la gestión del departamento, es lo que a lo mejor en Madrid se ha hecho de una forma bueno, pues a lo mejor muy apresurada, y es lo que ha hecho que sea pues de peor comprensión pública las acciones llevadas en esta línea. En cualquier caso, hay también una diferencia, creo, con Madrid, que aquí tienen un máximo de beneficios porcentual, que no sé si es el 7 o el 8, y el resto se tiene que reinvertir en el propio hospital, y en Madrid creo que no había esa limitación, entre otras cosas. Sí, eso puede ser, pero de todas formas ya le digo que quien intente entrar en este sector, que es el sector sanitario, sabe que son sectores muy complejos donde el que invierte tiene que saber que la recuperación de la inversión es a muy largo plazo y tiene que tener siempre por delante el servicio y al paciente. Quien entre en este sector no pensando en buscar la excelencia y hacer las cosas lo mejor posible, siempre mirando al paciente, al final no conseguirá nada. Por tanto, la limitación de la rentabilidad, independientemente de lo que pongan los pliegos, viene por el propio pragmatismo del sector al que estamos dedicados. Usted mismo ha dicho que el sector concesional en la Generalitat Valenciana no se va a ampliar. Vamos a ver, lo que en estos momentos he dicho es que lo que no podemos desde la Generalitat Valenciana es crear nuevas, en estos años, nuevas infraestructuras sanitarias. Nosotros, durante los 10 últimos años, la Generalitat Valenciana ha invertido cerca de 1.400 millones de euros en infraestructuras sanitarias. Tenemos una red asistencial, entendemos que muy bien dotada en cuanto a infraestructuras, tanto en especialidad A como en primaria, y estos años de dificultad financiera, porque es obvio que vivimos una época complicada, lo que tenemos es que dedicar todos los recursos que tiene la sanidad a lo que es gasto corriente para conseguir que la sanidad de los valencianos siga siendo la misma que ha sido siempre. ¿Bien? Por lo tanto, el abrir nuevos hospitales o nuevos centros de salud en estos momentos es un tema absolutamente complejo por la situación en la que nos encontramos, ya sea en gestión directa, ya sea en gestión indirecta. ¿Hay algunas otras cosas que crea usted que se pueden gestionar de manera privada, aunque sigan siendo públicas en el sector sanitario? Y no es que sea gallego, pero le respondo de una forma clara. Es decir, yo creo que aquí el debate está en el problema a resolver, como he dicho alguna vez, y no en la solución al problema. Nosotros aplicaremos siempre la solución que entendamos mejor en base a las circunstancias que rodeen al problema. Si entendemos que para eso la mejor solución es, para lo que sea, la externalización del servicio, lo llevaremos a cabo. Si entendemos que la gestión directa es la mejor solución, la aplicaremos también. De todas formas, piense que esta comunidad, que mucha gente piensa que es como el icono de la privatización sanitaria, pues el 80% de los servicios sanitarios que se prestan desde la Generalitat Valenciana se prestan de forma directa, es decir, es una gestión directa pública, con lo cual nos apoyamos en la gestión indirecta, en la externalización de servicios, en tanto en cuanto entendemos que es una mejor fórmula para darle el servicio que queremos a los valencianos. Usted además ha sido director general del IVO, y el IVO también tiene una fundación en la que también se presta servicio sanitario, en la que hay otros socios, ¿no? En esa fundación, en ese patronato hay otros patronos. Y en esa modalidad hay también en otras partes de España que están dando ese tipo de servicios, ¿no? Una fundación es una entidad jurídica sin ánimo de lucro, no tiene propiedad, por tanto, y fíjese, el IVO es un buen ejemplo de una colaboración público-privada que data del año 74. Quiero decir, fíjese, si aquí estamos inventando la colaboración público-privada y la estamos cifrando en el año 99, cuando en el año 74 el IVO y otros muchos agentes externos ya trabajaban complementando la sanidad pública. Una de las preguntas, y esta además me afecta a mí directamente,
Los discapacitados han perdido su tarjeta sanitaria en función del grado que tienen de discapacidad y ahora no han perdido su tarjeta sanitaria, perdón. Hasta ahora no les... El estatus, exactamente. No pagaban prácticamente nada, o un porcentaje muy pequeño en algunos casos, y ahora, sin embargo, han pasado a la mayoría, o muchos de ellos, al régimen general normal, en el que les hacen el descuento normal. Creo que están en negociaciones con el sector y no sé si eso cree usted que tiene una solución. Ahí le explico. Partimos de algo que hemos hablado antes. Hay una normativa básica que es el Real Decreto 16/2012, como le he comentado, de sostenibilidad del sistema sanitario nacional, en el que bueno, pues estamos obligados por el marco constitucional a aplicar esa normativa. Nosotros teníamos un Estatuto del Discapacitado que en su artículo 16, párrafo 2, implicaba o indicaba que aquellos menores de 18 años con un grado de discapacidad mayor del 33% o aquellos mayores de 18 años con un grado de discapacidad mayor del 65% tenían la prestación farmacéutica gratuita. La aplicación de esta normativa básica hizo que ese párrafo 2 tuviera que quedara sin efecto. Entonces, bueno, pues esto evidentemente supone un cambio de estatus a los discapacitados que se encontraban en estas circunstancias. Nosotros lo que hemos hecho es estudiar de forma práctica qué supone ese cambio de estatus. Hay 42.000 personas que modifican su estatus en base a esta supresión de este párrafo 2 del artículo 16, de las cuales el 89% están pagando menos de 10 euros. Y solamente el 0,25%, son 105 personas, están pagando más de 50 euros. Por supuesto nos preocupa, hemos hecho varias cosas. Primero, dar traslado a los departamentos para que estén encima de los casos que suponen un mayor pago o contribución en base a la supresión de este artículo. Y en segundo lugar, dar traslado al Ministerio, que es quien tendría que modificar la normativa básica para que nosotros a su vez pudiéramos volver a aflorar la normativa que existía previamente de cuál es la situación de la Comunidad Valenciana y cuáles son la voluntad política de la Comunidad Valenciana. Bueno, pues esa ha sido la situación, esas han sido las acciones que ha llevado a cabo el Gobierno de la Comunidad Valenciana y bueno, y siempre, pues como ha manifestado en múltiples ocasiones el presidente Fabra, pues estar pues muy cerca de los colectivos más desfavorecidos y con una sensibilidad máxima. Hablábamos previamente a entrar en el programa de que probablemente el Gobierno de Madrid nos siga diciendo que nos tengamos que apretar más el cinturón en los gastos, pero yo no sé si hay mucho más margen para apretarse el cinturón, fundamentalmente en sanidad y en educación, que son los dos pilares básicos del estado de bienestar. Yo hablo por lo que me toca, que es la sanidad, y yo le digo que la sanidad, ese mismo Real Decreto, que no quiero mencionar más veces, marca una cartera de prestación de servicios básica y común para los españoles. Por supuesto, eso es intocable y por lo tanto nosotros, yo no sé lo que pretenden o dónde se va a llegar en cuanto a los ajustes que usted indica, pero sí que le digo que en materia sanitaria esta comunidad no va a ver mermadas sus prestaciones. Porque en principio, claro, si está sujeta a la ley estatal, pues... Pero está sujeta a la ley estatal y es voluntad del Gobierno de la Comunidad Valenciana mantener la calidad asistencial con las prestaciones que ofrece el sistema sanitario valenciano. Aquí hemos tenido muchos problemas a lo largo del tiempo que me imagino que se habrán solventado, como por ejemplo el turismo sanitario. Bueno, ¿Seguimos teniendo turismo sanitario? Vamos a ver, todas estas cosas, el turismo sanitario tenía primero, el mundo se ha complicado, tenemos el turismo sanitario nacional, el comunitario, refiriéndonos a la Unión Europea, y el extracomunitario. Y por unas vías y por otras, por fondos de cohesión, por lo que son acuerdos con países de la Unión Europea o
con países extracomunitarios, pues estamos en vías de solventar estos problemas, puesto que al final suponían mucho dinero por ser un país, una comunidad receptora de turismo, que, bueno, que es uno de los valores añadidos que tiene la Comunidad Valenciana. ¿Y hay compensaciones cuando un madrileño se pone enfermo en Valencia? En estos momentos, a través del Fondo de Cohesión, estamos consiguiendo que esas compensaciones sean reales. No quiero que los madrileños se pongan enfermos, pero sí que lo que deseo es que vengan todos, disfruten y no usen el sistema sanitario. Ese era uno de los problemas que veo que está más o menos en vías de solución. Sí. Después, el reconocimiento de los habitantes de esta comunidad ha hecho que tengamos una mala financiación desde el punto de vista sanitario y educativo, en que no lleguemos ni siquiera estemos muy lejos de la media nacional, ¿no? Eso es una de las circunstancias que se dan en esta comunidad, que el presidente Fabra está reivindicando de una forma muy sólida, y que evidentemente debemos llevar a cabo una modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas que nos permita tener la financiación que tenemos derecho a la misma y que nos permita, por tanto, pues llegar al nivel de ingresos que tenemos y debe ser reconocido por esta ley. Estamos terminando nuestro tiempo. Nos ha costado muchísimo trabajo sacarle una canción a usted, porque sabe que, como hemos comentado, que despedimos con música, y al final nos ha resultado usted un hombre tecno, porque nos ha pedido a Ultravox y a Viena. Es que hace muchos años que ya no oigo nada de música. Hombre, algo escuchará, aunque sea en la radio cuando vaya... Nos hacemos mayores. Nos hacemos mayores. Eso es. Pues ha sido un placer el tenerle con nosotros aquí en Canal 7, y muchas gracias por estar con nosotros y por contarnos algunas de estas cuestiones que muchas veces pues quedan ahí y no sabemos que realmente, por los mensajes que recibimos de un lado de otro, de un lado de otro signo, pues cuál es la realidad, ¿no? Placer el mío. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos aquí en Canal 7 Televalencia. Hasta muy pronto.